Bienvenidos a un nuevo video en el que les voy a enseñar cómo adquirir la data de mercado MBO a través de Bookmap para que la puedan utilizar en sus terminales de order flow. De hecho, este es un video que a mí me hubiera gustado encontrar fácilmente en YouTube, pero la mayoría de videos que hay que rebuscarlos, normalmente te dicen que puedes adquirir este tipo de data a través de compañías de fondeo. Si es que haces trading y de pronto no sabes qué es una compañía de fondeo, seguramente deberías averiguarlo. Pero en este video te voy a enseñar cómo adquirirlo sin depender de las compañías de fondeo. Vamos a hacerlo a través de Bookmap. Bookmap es otro terminal de order flow, pero no vamos a hablar de este terminal, sino vamos a aprovechar el marketplace que tiene Bookmap para adquirir nuestra data de mercado MBO y luego conectarla a nuestro terminal. Lo primero es que si somos usuarios nuevos, lógicamente les voy a dejar el enlace en la descripción para que hagan clic. Y una vez que estén en la página, lo único que tienen que hacer es darle a Start for Free. Cuando la página haya cargado, se van a tener que dar de alta y hacer o seguir el procedimiento que Bookmap les pida en el correo electrónico que les llegue. En mi caso, yo ya tengo una cuenta, así que voy a iniciar sesión. Entonces, una vez que hayamos iniciado sesión, vamos a venir aquí a la pestaña de More y vamos a venir aquí a Marketplace. Una vez que nos ubiquemos acá, vamos a venir a Market Data y hacemos clic directamente. Esto nos va a llevar directamente a la página donde vamos a poder hacer la compra de los datos de mercado a través de RIGMIC, CME, Market by Order. Esto le va a añadir profundidad, sea que hayamos estado utilizando data de mercado de DXFeed, por ejemplo, o si es que hemos estado utilizando data de mercado Book. En mi caso, yo ya tengo en el carrito esta opción, pero la voy a borrar para comprarla con ustedes. Hacemos clic directamente y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar CME, si es que operamos Nasdaq, Non-Pro y automáticamente se nos va a habilitar la opción. Si tú, por ejemplo, operas oro, podrías comprar COMEX, o si operas el Dow Jones o el US 30 o el YM, podrías comprar CBOT. En mi caso, yo opero Nasdaq, así que vamos a comprar CME, Non-Pro y le vamos a dar clic directamente a Buy Now. Esto nos va a llevar directamente a la página donde vamos a colocar nuestros datos de pago. Es importante mencionar que no existen cupones de descuento para la compra de datos. Así que lo que voy a hacer en este momento es rellenar mis datos y hacer la compra. Una vez que hemos realizado la compra, nos va a aparecer esta página. Lo único que tenemos que hacer a continuación es revisar nuestro correo electrónico porque allí es donde van a llegar las credenciales y la información de conexión a nuestro terminal de order flow. Espero que este tutorial te haya servido y nos vemos en un siguiente video en donde te explique cómo conectar estos datos a tu terminal de order flow. En mi caso, cómo conectar esta data MBO a ATAS. Nos vemos en un siguiente video.